Hola, muy buenas noches ya a todas y todos miembros de la comunidad de Mar Adentro y personas externas que se van uniendo poco a poco a esta sesión de diálogos por la Agenda 2030 de Mar Adentro. Esto es un programa que surge a partir de nuestra participación en el Foro de la Juventud del ECOSOC que se llevó a cabo en abril de este año. Lo que estamos haciendo es un seguimiento para que las y los delegados, junto con especialistas en tema, puedan transmitirle a la gente de la comunidad cuáles fueron los aprendizajes o qué es lo que vieron sobre la Agenda 2030 en este foro. Entonces, pues aquí estamos el día de hoy. El día de hoy nos conectamos, ya entrarán en un momento Chelsea Amezquita y Carlos Bauche. Ya les contaremos un poquito más de quiénes son ambas personas, pero pues esperemos a que se vayan conectando para dar inicio a la sesión como tal. Okay. Se va conectando Chelsea. Hola Chelsea, Hola, Juanma. No sé si ¿cómo te oigo. estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Qué gusto tenerte por acá en esta Qué sesión. gusto verte también esta vez. A ver, dame un segundo porque ya se Sí, con gusto. conectó Carlos, ya se le envió la invitación. Vamos viendo. Perfecto. Hola, hola. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo perfecto. Qué gusto tenerlos a ambos aquí. Qué honor, la verdad es que son invitados súper especiales porque es de verdad la trayectoria de ambos. Ya por ahí en la publicación se veía un poquito de la semblanza de ambos y nos decían, oigan, es que qué increíble la gente con la que se van a conectar. Para no detenerlos mucho y dejar que este espacio pues es para ustedes, quisiera que primero que nada, Carlos, si te puedes presentar, si nos puedes contar un poquito de esto que ya decía, ¿no? De tu trayectoria, de quién eres, de tu formación, en qué te especialistas, un poco de ti. Claro que sí. Hola, soy Carlos Bauches, soy cofundador de ProSociedad. Llevo, bueno, casi desde que me gradué involucrado en temas de diagnóstico, diseño e implementación de programas sociales en diferentes ámbitos, pero ya en el sector social más fuerte a partir del 2008, o sea que ya llovió, ya son unos 13 años que ando metido en esto. Soy psicólogo de profesión, tengo una maestría en filosofía, una maestría en desarrollo social y estoy haciendo un doctorado. Y pues nada, me mantengo ocupado ahí metiéndole a este tema. Mucho Muchas gracias. gusto, mucho gusto de estar por acá. Muchas gracias, Carlos, y el gusto de verdad que es nuestro. Y pues bueno, Chelsea, si nos ayudas también a presentarte, a contarnos un poquito de tu participación en el Foro de la Juventud del ECOSOC, que es por lo que estamos aquí, y pues ya te cedería la palabra para que ahora sí ustedes sean quienes lleven esta sesión. Va, perfecto. Pues bueno, hola, mucho gusto, Carlos. Y pues gracias a Mar Adentro por prestarnos este espacio. Bueno, a grandes rasgos, yo soy Chelsea. Llevo participando en Mar Adentro desde 2017 en prácticamente todos sus programas ya. Y ahorita, pues la última participación fue en el Foro de la Juventud que tuvo COSOC, donde básicamente lo que hace las Naciones Unidas es de manera virtual, en esta ocasión, invitar a los jóvenes para discutir la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque estamos a 9 años de tener que cumplir una meta muy clara, ¿no? Que es el lema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es nunca más dejar a alguien atrás. Entonces, pues, ver los avances que se han hecho en cada uno de los puntos. Y en este live en específico, pues la idea es centrarnos en el objetivo número 10, que es el de la reducción de las desigualdades. Entonces, pues antes de empezar, y creo que también sería como muy valioso escuchar la opinión de Carlos sobre esto, ¿no? Como antes de empezar a hablar qué tan cerca estamos de la igualdad, entender qué es la desigualdad, ¿no? Entonces, pues para ti, Carlos, ¿qué es la desigualdad? Y creo que también algo importante es hacer esta distinción entre desigualdad y pobreza, porque son conceptos distintos que si bien se Ujú. cruzan, es importante entenderlos de manera diferenciada. Sí, muy bien. No, pues excelente. Con mucho gusto podemos empezar por ahí. Es un temota. ¿Qué es la desigualdad? Bueno, ¿quieres que empecemos de una vez? Sí, sí, Sí. como usted. Bueno, pues fíjate que voy a empezar con una anécdota.
organizamos un foro en donde vino Antonio Molpeceres del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y nos platicó en este foro, justo fue en 2015, por ahí, 2016, y estábamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y nos platicó que el ODS 10 de la desigualdad fue el más difícil de todos, ¿no? Hubo una serie de debates al interior, para los que no conocen, el ODS, bueno, los ODS se forman unas mesas de trabajo donde están representantes y especialistas de todos los países y se va conformando una agenda y esa agenda se aprueba después de mucho tiempo de trabajo, años de trabajo, se aprueba durante 15 años, ¿no? De 2015 a 2030. Pero este de la desigualdad no lo querían aprobar. No lo querían aprobar porque está muy cargado de resistencias ideológicas. Cuando alguien dice hay que terminar con la pobreza, no importa la ideología, la mayoría está de acuerdo, ¿no? Pero cuando les dices hay que terminar con la desigualdad, entonces empiezan las teorías económicas a discutir, ¿no? No, es que la desigualdad es inevitable, es que es necesaria, tal y tal. El origen de la desigualdad como tal está asociado a ciertas corrientes digamos, como agenda, que normalmente no eran las agendas de la democracia liberal y del capitalismo, ¿no? Entonces, durante muchas décadas fue un concepto que quedó un poco vetado, especialmente después de la caída del muro de Berlín en los 90s, y entonces pues nadie quería hablar de desigualdad porque le sonaba a socialismo, a comunismo, como de que todos iguales, etcétera, etcétera. Bueno, total, después de mostrar mucha evidencia de que la desigualdad sí era un problema, de que costaba, que los países crecían menos, los países en donde hay más desigualdad tienen menor crecimiento de su Producto Interno Bruto, de un montón de evidencia, se aceptó el ODS y empezó pues ya como a meterse como parte de la agenda. Entonces, bueno, esta anécdota nos da una idea de que de por qué la desigualdad es un tema pues tan polémico y por qué fue tan relevante que haya sido incluido dentro de esos 17 objetivos. ¿Cómo ves, Chelsea? Sí, sí. Creo que también parte de que sea tan difícil de tocar es que es de los más transversales, ¿no? Si queremos hablar de género, tenemos que hablar de desigualdad. Cuando hablamos de ambientalismo, de combate al cambio climático, sí o sí estamos tocando ramas de la desigualdad. Y como decías, ¿no? Esta distinción importante de si bien en la pobreza existe desigualdad, no siempre en la desigualdad tiene que existir pobreza. Porque muchas veces nos vamos a los extremos, ¿no? Pensamos en desigualdad como estos escenarios súper alejados de nosotros, en África, en otros continentes, pero no nos damos cuenta que está más cerca de lo que creemos. Entonces, me gustaría que nos platicara sobre los distintos tipos de desigualdad que existen y cómo nos afectan, no solamente lo que vemos en las películas, lo que vemos en documentales, sino cómo la vivimos pues en nuestro entorno, desde Jalisco, Zapopan, Guadalajara. Ok, muy buena pregunta. Las desigualdades, porque de hecho ya no se habla de desigualdad, sino de desigualdades, se refieren a, digamos que desbalances, y para contestar un poco la primera pregunta, estos desbalances que existen entre las personas por alguna característica, ¿no? Puede ser por una cuestión económica, ¿no? La desigualdad económica, por una cuestión de derechos, personas que tienen ciertos derechos, que no tienen otros derechos, y esto se puede ramificar. Si tú analizas la información estadísticamente, puedes ver desigualdades por tono de piel, puedes ver desigualdades de género, puedes ver desigualdades también por el origen, ¿no? Los pueblos originarios tienen en ocasiones, en muchos países, en México no es la excepción, menos oportunidades, ¿no? Entonces podemos empezar a observar estas desigualdades de manera transversal, o como le llaman algunos, interseccional. Podemos empezar a ver cómo estas desigualdades se van cruzando y cómo las personas van, de alguna manera, por si eres mujer y si eres niña y si eres indígena, pues tienes menos probabilidades de poder salir adelante. Entonces, tiene que ver mucho con la probabilidad de salir adelante y tiene que ver también con un tema que es muy polémico, que es, bueno, es que yo conozco a alguien que salió adelante, ¿no? Que era así, era asado,
y lo logró. Salió adelante y pudo cumplir sus sueños, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando sobre todo de estadística, de la probabilidad de que las personas puedan salir adelante pese a las circunstancias en las que se encuentran, ¿no? Entonces, por ahí van, pues, ¿tú cómo lo ves, Chelsea? Sí, igual creo que es entender que no partimos de un piso parejo, todos estamos en diferentes condiciones por estas mismas características y al final Ujú, estas mismas características, además de no darnos un piso parejo, lo que ujú. causan es que aparte tengamos techos de cristal, techos de cemento enormes que nos Sí. impiden acceder no solamente a mayor riqueza, sino a una calidad de vida digna, que eso es algo que me hace muy importante porque ya no se trata de ideologías, sino que Ujú. todas las personas tengamos las condiciones mínimas para desarrollarnos, no solamente como capacidad de riqueza. Así es. Entonces, pues, Creo que la mayoría creo que, estamos de acuerdo en que el piso no es parejo y luego en donde no estamos tan de acuerdo es en qué nivel analizar ese piso parejo, ¿no? Pero ¿podrías ponerme unos ejemplos de dónde no está el piso parejo? Por ejemplo, tú como mujer en México, ¿consideras que tienes las mismas oportunidades y las mismas probabilidades de desarrollarte o tienes algunas barreras que los hombres no tenemos? ¿Qué nos puedes contar? sí, por supuesto. Creo que en principio asumirte como alguien en situación de desigualdad es muy difícil y es algo que todos vivimos. Todos tenemos condiciones de desigualdad, ya sea por nuestro color de piel, nuestro género. Por ejemplo, yo como mujer, si bien tengo cierto acceso, cierta dificultad a acceder a ciertas oportunidades por mi género, por mi edad, etcétera, también reconozco que soy inmensamente privilegiada porque tengo acceso a una educación, tengo acceso a un depósito electrónico, etcétera. Entonces es entender que si bien es difícil reconocerte como parte de esta desigualdad o de cierta parte de desigualdades, entender que no son las mismas para todos y que va a variar de estas mismas características. Entonces, para ti, ¿a ti qué te cuesta o como cuáles crees que son tus áreas de desigualdad y cómo te afectan a ti, Carlos? Bueno, yo tengo ciertas características que me hacen menos vulnerable a las desigualdades. En primero, soy hombre. Segundo, mi tono de piel en México es considerado pues como algo positivo, por decirlo de alguna manera. Tuve la oportunidad de ir a la universidad y tengo pues muchísimas áreas en donde pude desarrollarme, ¿no? Donde mis derechos pudieron ser cubiertos. Eh, sí he vivido situaciones en donde he tenido que lidiar con esto, pero han sido situaciones pues más bien circunstanciales, ¿no? Por ejemplo, un tiempo estuve trabajando de migrante ilegal en Inglaterra, cuando tenía 18 años, y me enfrenté a esto, ¿no? Que es no tener papeles, no tener el idioma, y algunas de las cosas que viví también en el trato, etcétera, pues me dieron una probadita pequeñita de cómo otras personas pueden vivir en esas circunstancias toda su vida, ¿no? Entonces, a mí me sensibilizó mucho ese tipo de vivencias para darme cuenta de esta situación, ¿no? Pero bueno, también podemos hablar de orientación sexual, podemos hablar de otro tipo de desigualdades que de alguna manera pues están ahí presentes, ¿no? Entonces, pues yo realmente lo que te puedo decir es que la mayoría de mis derechos no han sido amenazados por, por, por la situación de desigualdad, ¿no? Entonces, no quiero, hay una filósofa afroamericana que dice que no hay que confundir el derecho con el privilegio, ¿no? Y a lo que se refiere ella es que todos tenemos derecho a ser tratados con dignidad, todos tenemos derecho a poder, por ejemplo, estar en la calle y sentirnos seguros. Y si algunas personas no están en esa situación, lo que necesitamos es que todo el mundo tenga ese mismo derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, me gusta más usar la palabra derechos que la palabra privilegios, aunque reconozco que la palabra privilegios de alguna manera pone el foco en la disparidad, ¿no? No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Sí, sí. De hecho, hablar de desigualdad, como es un factor tan transversal o interseccional, también sí o sí
de mencionarlo, hablar de privilegios, ¿no? Y no solamente hablar de privilegios, sino también de hablar de problemáticas como racismo, violencia de género, clasismo. Entonces, entender cómo estas distintas, cómo la construcción de la desigualdad hace que estas estructuras se opriman de distinta manera y al final surge esto de la movilidad social, ¿no? De cómo estas mismas estructuras hacen que tu origen, en la mayoría de los casos, por estadística, sea tu destino. Que si bien nos quieren vender como esta idea de la meritocracia y si te esfuerzas lo suficiente puedes avanzar en la escala social y tener mejores condiciones de vida, tus condiciones de partida van a terminar por determinar pues cómo vas a morir o cuáles van a ser o se van a desarrollar tus últimos días de vida. Entonces, pues ¿tú qué opinas de esto de desigualdad y movilidad social? ¿Origen es destino? Uf, es una preguntota. Bueno, independientemente de lo que yo opine, la evidencia que existe en México es que las personas que nacen con ciertas condiciones de pobreza no tienen la misma probabilidad de superar esas condiciones, ni siquiera las generaciones siguientes, sus hijos, ¿no? Y esto puede, la movilidad, de acuerdo a estudios del Centro de Espinosa Iglesias, puede ser aún mayor, estos problemas de movilidad social en el sur de México, ¿no? Y podemos pensar también en todas las condiciones que existen en el sur, para darnos una idea de por qué ocurre esto. Bueno, entonces, pues pensando o tomando todo esto en cuenta, de la movilidad social, que para quienes nos están escuchando es como se refiere a cuál es la probabilidad de que una persona que nazca en pobreza pueda morir no en situación de pobreza, pueda cruzar a lo largo de su vida y superar esta condición de pobreza, ¿no? En los países en donde existe alta movilidad social, pensemos en los países nórdicos, pensemos en algunos países europeos, una persona que nace en situación de pobreza puede ir a la misma escuela, de la misma calidad que una persona que no está en esa situación, puede recibir el mismo tipo de servicios de salud que una persona que no está en esa misma situación, y así sucesivamente se van emparejando el piso, de tal forma que cuando llegan a los 17, 18 años, pueden a lo mejor elegir estudiar carreras en el mismo lugar donde las personas que no estaban en situación de pobreza, y entonces pues la probabilidad de movilidad social es alta, ¿no? Contrario a lo que pasa en México, la probabilidad de que una persona, por ejemplo, termine la universidad si nace en un municipio rural en el sur de México es menor por muchas razones. No hay ni siquiera suficientes preparatorias o secundarias, la calidad educativa no necesariamente es la misma, el acceso a la infraestructura, baños, agua potable, no es la misma. Entonces, pues viendo todas esas circunstancias, además de la parte cultural, que también juega, pues se disminuye la probabilidad de que podamos tener movilidad social, ¿no? Lo que demuestra la evidencia es que a mayor desigualdad en un país también tiende a haber menor movilidad social. O sea que los ricos se quedan ricos y los pobres se quedan pobres, ¿no? ¿Cómo ves tú esa parte? No sé si te tocó también. Sí, sobre eso se me haría como muy interesante conocer tu opinión acerca de este discurso meritocrático o la narrativa de que tienes que echarle ganas para salir adelante y si no lo haces y es porque eres flojo o cositas así. O sea, ¿cuál es tu opinión desde ese punto y cómo nos sigue limitando respecto a la desigualdad y qué podemos hacer para combatirlo? Bueno, ese punto es también muy polémico últimamente, principalmente porque ha habido, yo creo, por factores culturales, sociales, en México, en 2018 gana un partido que se asume de izquierda, que trae una agenda distinta, y en función de eso también algunos de estos debates se han puesto sobre la mesa. Algo que de repente yo he visto que ocurre es que en las redes sociales se empieza a asociar la creencia en el mérito como una creencia antioficialista, ¿no? Entonces de repente empiezo a notar tribus, ¿no? Hay tribus de gente que cree una cosa y tribus de gente que cree otra cosa. Y luego vienen los casos, ¿no? No es que fulanito de tal le echó muchas ganas y salió adelante y terminó la universidad y hoy tiene su empresa. Sí, no, pues lo que pasa es que a los demás les falta echarle ganas.
Lo que muchas veces no ven este tipo de análisis es que estamos hablando de construir las condiciones, no para que fulanito lo logre, sino para que el promedio, para que la mayoría de las personas en México tengan esas mismas oportunidades y que ir a la universidad no sea producto de un esfuerzo sobredimensionado, ¿no? Sino que sea producto de un esfuerzo normal, al mismo nivel que cualquier persona que pudo haber nacido en otras circunstancias. Entonces, el discurso meritocrático descansa mucho en los casos, ¿no? Es muy casuístico. Ah, es que fulanito, es que sutanito. Pero nosotros no estamos construyendo un país para fulanito y sutanito. Estamos construyendo un país para que todo mundo, en un esfuerzo normal, pueda tener el acceso a su derecho al desarrollo y derecho a educación, salud, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un discurso peligroso, creo que es un discurso que está creciendo en las redes sociales, creo que se están creando tribus alrededor de estas ideologías, creo que también se ha menospreciado los estudios de movilidad social y desigualdad, diciendo que no son causales, etcétera, pero en realidad, bueno, a quien le interese la estadística y la causalidad, o sea, hay muchas formas de medir causalidad y también existen estudios experimentales en México. O sea, se han hecho, por ejemplo, estudios en donde mandan el mismo currículum de una persona, en lo que cambian es la foto, ¿no? A veces es mujer, a veces es hombre, y a veces es el tono de piel, ¿no? Es más morena o es más blanca. Y en los estudios experimentales sigue saliendo lo mismo, ¿no? La probabilidad de que, por ejemplo, de que un hombre moreno pueda ser contratado es menor que la de un hombre blanco, por decir algo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones están ahí y no las podemos negar. Entonces, necesitamos, pues, dejar los casos, hablando del discurso meritocrático, pues sí, qué bueno, qué padre que hay gente que con estos esfuerzos lo logró, pero necesitamos construir un país para todos, no para algunos cuantos que hicieron este mérito, este esfuerzo extraordinario y lo lograron. ¿Sí? Justamente eso, ¿no? Construir un país para todas y para todas las personas, donde todos quepamos y donde tener una vida digna no sea solamente un asunto de suerte o que le echaste las suficientemente ganas, sino que realmente alguna vez escuché que si quieres empezar a cambiar algo, tienes que hacerlo desde donde te duela y entender cómo la desigualdad nos afecta, ¿no? Cuando hablabas de estas tribus y cómo al final en este intento de tribus de entender la desigualdad, se crea una polarización, ¿no? Sí. No es que no le echan las suficientes ganas, o siento que me están atacando mis condiciones de vida y mis esfuerzos. Entonces esto, lejos de abonar, lo que hace es polarizar y no nos damos cuenta que es un problema que nos afecta a todas las personas. Ya no es solamente un problema que deba tener el gobierno o un problema que deba tener las empresas o la sociedad civil, sino así todos como lo vivimos. Entonces, así, ¿tú cómo crees para nosotros personas hacernos conscientes de estas situaciones y evitar esta polarización para construir un mejor país para todas y todos? Sí, te dejé escuchar brevemente. No sé si me podés repetir la pregunta. ¿Cómo creo que qué? Sí, perdón. ¿Cómo crees que podemos hacer nosotros como individuos, como personas de calle, que no están necesariamente en un puesto público o en una organización civil, para hacernos conscientes de cómo combatir estas polarizaciones y entender que la desigualdad es un problema que nos afecta a todas o todos en menor o mayor medida? Buena pregunta. Me haces preguntas muy difíciles, sí, pero están buenas para discutir y dialogar. Pues mira, y aquí viene un tema. Muchas de las soluciones a la desigualdad son macroeconómicas más que microeconómicas, ¿no? De repente hay que cambiar política económica o hay que cambiar leyes, hay que cambiar muchas cosas desde lo público que nos rebasan, ¿no? Y que rebasan el día a día de las personas. Pero aterrizándolo a, bueno, ¿y qué se puede hacer en esta situación de polarización? Porque también hemos notado que ha aumentado la polarización.
Nota, la desigualdad también genera polarización. Hay unos, por ahí recomiendo muchísimo un documental que se llama Inequality for All, Desigualdad para Todos, de Robert Reich. Él fue el secretario del Trabajo de Bill Clinton. Muy buen documental. Y una de las cosas que te muestra es cómo el momento de mayor desigualdad en Estados Unidos, que fue en los 20s, y el momento de mayor desigualdad posterior, que fue en el 2009, 2008, donde tú veías como que subía la desigualdad, también subía la protesta social, aumentaba la polarización y aumentaba el descontento. O sea, como que no solamente es que cambia la desigualdad económica, sino que culturalmente también somos moldeados por esta desigualdad. Y ahorita lo estamos viendo, o sea, vemos mucha desigualdad y vemos que, claro, hay políticos que aprovechan esta desigualdad que ya existía para hacer política, para meter agenda, en ocasiones con el objetivo de reducirla, en ocasiones nada más con el objetivo de generar mayor capital político. Pero para contestar tu pregunta más concreta, yo creo que primero hay que cuidarnos del algoritmo. Yo llevo un mes que dejé de descansar a Twitter. Sí voy a regresar a Twitter, pero llevo un mes que lo dejé descansar porque me di cuenta de que estaba muy enganchado pues en la discusión polarizada. Incluso hasta abría el Twitter de buenas y lo cerraba de malas, ¿no? Entonces, una de las cosas que te diría es cuidar lo que consumimos, conectar. Las conversaciones personales nos sorprenderán y nos dan cuenta de que tenemos muchas cosas en común con personas que a lo mejor si nos las encontráramos en las redes nos acabaríamos del chongo, ¿no? Acabaríamos así enojados. Y luego viene otro aspecto que creo que es un tema también muy interesante, que es el tema de ir como deconstruyendo, la deconstrucción, ir deconstruyendo en el sentido de ir identificando en dónde tú posiblemente tienes una ventaja o una desventaja y en razón de qué, ¿no? Y en ese sentido, ese proceso de ir viendo, oye, ¿qué significa ser hombre en esta cultura, no? ¿Me habrán dado más oportunidades por ser hombre? ¿Habré podido conseguir mejores empleos por ser hombre? ¿Puedo caminar en la calle y sentir menos miedo? No sentimos miedo, ¿no? En esta ciudad. Pero todo ese tipo de situaciones, empezar como a hacer este proceso y dialogarlo, ¿no? Dialogarlo con las personas con las que estás teniendo, no sé, si es un tema de género, dialogarlo con tu pareja, por ejemplo, ¿no? Para ir entendiendo un poco también cómo se juega. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que podemos hacer las personas de a pie, más allá de las leyes y la política? Sí, creo que estoy muy de acuerdo contigo con este punto de tomar conciencia, ¿no? Porque como personas estamos muy predispuestos a tener sesgos, Ujú, a encerrarnos en nuestras cámaras de eco y ver el mundo como lo queremos ver y no nos damos ujú, cuenta que nuestra realidad individual no define la realidad de otra persona o la realidad colectiva. Entonces, si algo para nosotros es muy fácil o nada complicado, pensamos que todas las personas tienen las mismas condiciones, tienen los mismos puntos de partida y la pueden tener igual de fácil que nosotros. Entonces creo que es tener esa conciencia, ¿no? De que acepto que tengo ciertos privilegios, que no siempre yo los pedí y que no son mi culpa, ujú. pero también puedo entender con estos privilegios o con esta conciencia acerca de mis circunstancias, que no todos la tienen igual que yo, y lejos de buscar pelearme y polarizarme con el otro, lo que debo de hacer es, ok, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Por qué tengo estos privilegios? Y como empezar a cuestionar, ¿no? Y darte cuenta que al final estás hablando con personas, que más allá de como el nivel educativo o del rango social o lo que tenga en la cartera, son personas como tú, como yo, que todos tenemos derecho a tener condiciones de vida dignas, no mínimas, sino dignas. Entonces creo que es súper importante eso que dices. Ok, sí, estoy de acuerdo. Y pensar en estos como privilegios, también a pensarlos, como te decía, desde un punto de vista de derechos. O sea, eh, ¿cómo logramos que todas las personas tengan el mismo derecho
a salir a la calle sin sentir miedo, ¿no? O sin importar lo que se pongan, por ejemplo, ¿no? O cómo logramos que las personas tengan el mismo derecho a poder acceder a educación. O sea, tratar de convertir lo que hoy se considera un privilegio, tratar de convertirlo en un derecho para todas y para todos, ¿no? Entonces, creo que ese es un caminito que es largo y pues nos van a faltar algunas décadas, pero pues hay que entrarle, ¿no? Sí, si bien a veces creo que la meta es común, asegurar que todos tengan los mismos derechos, el paso para llegar a esta meta debe de ser diferenciado, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de cómo vamos a implementar, no sé, una política pública, una estrategia en cierta zona de la ciudad, a cómo lo implementaríamos si estuviéramos en una zona urbana. Entonces me gustaría saber un poquito de tu opinión sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de los contextos a la hora de combatir la desigualdad y qué rol fundan o forman en el desarrollo apropiado de este combate. Ok, muy buena pregunta otra vez y muy difícil de responder. Ah, nos enfrentamos a una tensión. Por un lado, necesitamos escalar las soluciones, los programas de desarrollo social que tengan impacto, etcétera. Por otro lado, al escalarlos, se vuelven como muy homogéneos, muy estándar, y entonces, de repente, esa estandarización para poder escalar soluciones con impacto se enfrenta a que no todos los contextos son lo mismo. Entonces, todo el tiempo, la gente que estamos dedicados a temas de desarrollo social, nos enfrentamos a esa disyuntiva, ¿no? Y muchas veces también entiendo por qué muchos de los programas que se han implementado en México, lo que han implementado los gobiernos no funcionan, que es porque muchas veces estamos pensando en una solución que pueda servir de igual manera para todas y todos, pero como tú bien señalas, de repente empiezas a analizar ese mismo programa y te pones los lentes de tono de piel o te pones los lentes de clase o te pones los lentes de género y empiezas a ver que no funciona igual. Te voy a poner un ejemplo. Cuando estábamos hicimos un proyecto con la Secretaría de Desarrollo Social, y estoy hablando de 2010, 2011, y había un programa muy famoso que se llamaba Oportunidades, luego cambió a Prospera. Es el programa para el combate a la pobreza más grande de México, por cierto. Y hablamos con el director general de Oportunidades en México y nos contó algo que creo que ahorita que ahorita puedo platicar, pero en ese momento era como medio, nos enteramos de esto y no sabemos qué hacer. Y es que cuando daban el apoyo de Oportunidades, lo daban normalmente los viernes y los sábados amanecían los centros de salud llenos de mujeres golpeadas, porque resulta que por no ponerse la perspectiva de género, el día viernes ese era el día en que el marido se iba a pistear y ese día es el día que tenía la lana y esa lana la usaba, ya sea que se la quitara o alguna otra razón, la usaba en alcohol y eso generaba un incremento en la violencia intrafamiliar y de pareja. Entonces, pues si no te pones esos lentes, no lo ves, ¿no? Digamos, si te los pones, ¿qué pudiste haber hecho? Bueno, te pones a pensar si a lo mejor deberías de cambiar los días de entrega, ¿no? Sí, para que el dinero se use de otra manera, pero no nada más, sino tendrías que pensar en cómo disminuyes la violencia de pareja y en dónde está ocurriendo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo escalas un programa y si no lo contextualizas, no te pones los lentes, de repente el programa empieza a fallar, ¿no? Empiezan a ver cosas que culturalmente o por temas de desigualdad de género, de otra razón, empiezan a ser contraproducentes. ¿Cómo ves? Súper bien. Y empezando a hablar un poquito de estas soluciones y cómo es necesario hacer estos diferentes análisis, creo que me gustaría que nos explicaras o como aclararas un poquito más cómo se relacionan las distintas áreas, ¿no? Cómo se entrelaza sociedad civil, cómo puede trabajar gobierno, cómo trabaja junto con la academia para al final, cómo se ve este caminito para desarrollar estas soluciones.
Ok, cómo trabajar, digamos, desde los distintos tipos de actores, Ujú, sociedad sí. civil, gobierno, medios, universidades. Bueno, el tema de la desigualdad es un tema de entrada como pues complicado porque requiere como se podría decir un pacto, ¿no? O sea, se requiere como que mucha gente jale para el mismo lado para poder disminuir este tipo de desigualdades, ¿no? Por ejemplo, si tú quisieras que todo el mundo pudiera acceder a educación de calidad, tendrías que fuera universal, que fuera, por supuesto, gratuita, o sea, pagada con los impuestos progresivos de todas las personas, pero que ese piso se emparejara. Necesitas un pacto, necesitas que medios jalen para un lado, que visibilicen las ventajas de hacer esto, ¿no? De poder tener educación gratuita y universal, poder acceder a eso y poder lograrlo como país. Necesitas que sociedad civil jale para ese lado, que las empresas y la iniciativa privada jalen para ese lado. ¿Por qué? Porque vas a tener que cobrar más impuestos, porque posiblemente esos impuestos van a ser progresivos, o sea, los que más tienen van a tener que pagar un poquito más o mucho más, dependiendo. Entonces, yo lo que veo es que ese pacto no se ha dado, ¿sí? Hoy en México no existen, no ha habido esta coordinación de distintos actores interinstitucional para poder hacer ese pacto, porque hay mucha desconfianza, ¿no? Hay mucha desconfianza de que dicen, no, es que si fuera otro gobierno, le entraría. No, es que si fuera otro partido, yo sí le entraría. O simplemente porque no creen en eso, ¿no? Creen que a lo mejor la educación no es un derecho. Entonces veo con tristeza que no estamos todavía en un momento en donde hayamos logrado ese pacto, que ese pacto, por ejemplo, en educación, pues va a requerir que sean otros pactos, como un pacto fiscal, ¿no? Y veo a mismas universidades, bueno, think tanks, medios de comunicación, que no necesariamente todos jalan para el mismo lado y siempre va a depender pues de quién les está financiando. Y entonces, si tú estás en contra de que te vayan a cobrar más impuestos, pues a lo mejor vas a usar tus medios de comunicación para de hablar mal de cualquier reforma fiscal que se quiera plantear, ¿no? Entonces, veo que falta ese pacto. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que falta? Sí, claro, por supuesto. Es una, como tú dices, es una tarea conjunta que ocupa que todos salimos por el lado. Y pues aún hay muchos intereses, hay muchas cosas que atraviesan la desigualdad. Entonces, como para llegar a combatirla, sí debemos de empezar a abrir conversaciones. Cuando me puse a buscar un poquito de tu perfil y de Prosociedad, me topé con una charla que hablaba de desarrollo de bases. Entonces, ahorita que lo mencionas, me parece Ujú. algo importante sobre cómo hacer que, como una forma del desarrollo, usar el desarrollo de bases para hacer que todos jalemos al mismo lado. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poquito más de este concepto. Ah, claro. Bueno, dentro de las cosas que he trabajado, algunas de ellas ha sido generar contenidos para programas de desarrollo social. Y el tema del desarrollo de base, pero más amplio que eso, ¿no? El tema de la educación popular, el tema de los paradigmas del desarrollo que existen, incluso las críticas al desarrollo, pues me interesan. En particular, el tema del desarrollo de base se refiere a cómo las personas, cómo logramos tener procesos en donde las personas se organicen, se autoconvoquen, generen sus propios proyectos, los lleven a cabo, los saquen adelante y se evalúen. En este sentido, el desarrollo de base implica romper una lógica en donde existe como un benefactor y un beneficiado, ¿sí? En donde la política y los programas sociales dejen de ser como tan verticales, y esto lo vemos tanto en gobierno como lo vemos también en muchas organizaciones de la sociedad civil, en donde seguimos poniéndonos a nosotros en la posición de benefactores y a las otras personas en la posición de beneficiados. Y creemos que dando dádivas vamos a lograr
generar como estos procesos. Y lo que hacemos a veces es perpetuar este tipo de relaciones desiguales. El desarrollo de base es una apuesta, junto con otras apuestas como la educación popular, para que más bien trabajemos más horizontal, empecemos a leer a Paulo Freire y empecemos a pensar en otras lógicas de trabajo, en donde las personas, como dice Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, son agentes, no son beneficiarios de los programas, tampoco son usuarios de una transacción, sino que son agentes y protagonistas de su propio cambio. Y en ese sentido, pues es dar no solamente, no dar voz, sino dejar de quitar la voz y dejar de quitar el voto a las personas para que los mismos procesos se puedan facilitar y que de ahí vayan saliendo soluciones. Eso ayuda mucho en esto que mencionabas de la contextualización, ¿no? ¿Cómo contextualizas un programa? Eso es algo que, por ejemplo, hizo muy bien Brasil cuando lanzó Hambre Cero, Fome Cero en Brasil. Los comités eran los que elegían los proyectos. Y los proyectos, el gobierno llegaba y decía, tengo una bolsa de dinero para proyectos de seguridad alimentaria. Hay un proceso que los barrios seguían, en donde a través de este proceso iban y diciendo, ok, esta lana, nosotros queremos que se use para esto y para esto, estas son las prioridades. Y esto de alguna manera rompía la lógica, ¿no? Rompía una lógica muy tradicional, ¿no? De cómo trabajar. Esto más o menos se refiere a estos procesos de desarrollo de base. ¿Cómo ves? ¿Los habías escuchado por ahí? No tal cual, solamente lo que alcancé a ver de tu plática, que decías que eran cooperativos y lo que buscaban era fortalecer estas eh, actividades participativas y que fuera un trabajo conjunto, no solamente delegárselo a empresas o sociedad civil o a gobierno, sino que las personas se reconozcan como precisamente como agentes y busquen trabajar para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, Sí. sí, se me hace súper interesante y también bueno, ya como para empezar a cerrar poquito, Ajá. para contestar, ¿vale? Sí, Y, cerremos. Ajá. sí, perdón. ¿Tú crees que estamos, la pregunta en este live en específico es, ¿estamos más cerca de la igualdad? ¿Tú qué crees? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos hacer de aquí al 2030, de aquí al 2024? ¿Cuál es tu Ujú. opinión al respecto? Bueno, no sé si estamos más cerca, pero sí creo que cuando analizamos analizamos la evolución de las sociedades como en décadas, más que en años, tal vez nos podemos dar cuenta de que a lo mejor sí hay cambios, ¿no? A lo mejor, hablando de desigualdades de género, sí es diferente ser mujer hace 30 años o hace 50 años que hoy, ¿no? En algunas cosas y en otras cosas te das cuenta de que las mujeres siguen, por ejemplo, empujando la agenda porque hay cosas que están pendientes, ¿no? Y lo mismo podemos pensar de otro tipo de desigualdades, pero sí creo que aún estamos lejos. Creo que México, por ejemplo, a nivel de redistribución, es uno de los países de la OECD que menos redistribuye sus impuestos. Entonces, de hecho, si tú analizas las gráficas, puedes ver la desigualdad de los países como Dinamarca, Francia, Alemania, Canadá, etcétera, antes de cobro de impuestos y después del cobro de impuestos, y te vas dando cuenta de esta redistribución. Y en México no hemos logrado esa redistribución. Entonces, mientras eso no se logre, pues te puedo decir que estamos como en stand-by en el proceso. O sea que, y así nos podemos quedar otro sexenio, desafortunadamente, si no nos ponemos las pilas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hemos avanzado? Creo que igual, concuerdo contigo, creo que es muy complicado, sin duda estamos mejor que hace 10, hace 20 años, pero también eso no significa, aún queda un largo camino para recorrer, y parte de Ujú. esto me parece muy importante, ¿no? Lo que dices de, por ejemplo, justicia fiscal, de no solamente se trata de recaudar, sino también se me hace inconcebible, por ejemplo, en México, como los que menos tienen son los que más aportan, mientras las personas que tienen cuentas millonarias, herencias millonarias, aportan una cantidad mínima o se les condonan impuestos porque son los que están proporcionando empleo.
Y creo que también ahí entra empezar a hablar conversaciones, por ejemplo, de el trabajo de cuidados, empezar a hablar acerca de desigualdad de oportunidades, sobre cómo el color de piel afecta, etcétera. Entonces creo que si bien hemos avanzado y cada vez se abren más estos temas, las conversaciones para abrir y Sí, lo que se va a lograr de la noche a la mañana. Obviamente, de por medio así es. no se conviene tocar estos temas, creo que también inicia con uno Ujú. mismo haciendo conciencia, nuevamente haciendo conciencia de estos temas y empezar a abrir conversación con nuestros más cercanos. Entonces, sí. Sí, 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 completamente. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Conoces el juego de Mario Kart? De Super Mario Kart. ¿Alguna vez lo Sí, jugaste? no. Este, por ahí una vez leí, y me gusta el ejemplo, en Mario Kart, si tú vas ganando y agarras una de las cajitas que te dan ítems, si vas ganando te dan una monedita o si acaso te dan algún plátano. Y si vas hasta el final, te dan a lo mejor tres tortuguitas rojas y puedes como alcanzar, o te dan una estrella y puedes alcanzar al que va arriba, ¿no? Entonces, esta metáfora de Mario Kart nos puede servir un poco para entender cómo las políticas pueden funcionar, ¿no? O sea, cómo podemos hacer que los impuestos y que la forma en la que generamos este tipo de igualdad de oportunidades, pero también de resultados, cómo podemos hacerlo de tal manera que los que nazcan en una situación de desventaja se vayan emparejando y los que a lo mejor van en los que nacen en una situación buena, pues la puedan conservar, por supuesto, porque aquí se trata de que todo el mundo tenga derechos, no de quitar a los derechos, sino que más bien de que todo el mundo tenga esos derechos, pero que los que están acá les toquen la monedita y el plátano, y los que están acá les toquen la estrellita y las tortuguitas rojas, de tal manera que se vayan emparejando, ¿no? Hoy, desafortunadamente, nuestro sistema fiscal y nuestro sistema político genera, por la desigualdad, que los que están acá arriba son los que se quedan con las estrellitas y las tortugas, y los que están abajo les tocan los plátanos y las moneditas, y entonces las brechas se mantienen o se incrementan, ¿no? Entonces necesitamos pensar un poco nuestra política fiscal y nuestra política de redistribución, los programas sociales, con esta lógica de Mario Kart. Te lo dejo Súper de acuerdo. como metáfora de cómo Súper, entrarle, súper de ¿no? acuerdo. Antes de despedirnos, igual no sé si quieras como decirnos dónde te podemos encontrar, también dónde podremos encontrar a los que les interesa el tema. Ya no sé cómo lo hace el documental de Inequity for All, pero algún libro, otro paper, otro documental, algo. Bueno, yo soy bien nerda, entonces yo feliz con estos Ah, temas. súper bien. Pero sí, Bueno, a mí lo que más me ha ayudado a entender este tema de la desigualdad es Amartya Sen, se llama Equality, Equality of what? Desigualdad de qué? No, igualdad de qué, perdón, en español. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, buenazo. Otro que me ayudó mucho es Stiglitz, tiene un libro muy reciente que se llama Los costos de la desigualdad, Premio Nobel de Economía. Él documenta por qué la desigualdad cuesta, por qué los países no crecen y por qué en general es contraproducente, ¿no? Eh, es como escupir para arriba, por decirlo de una manera burda, pero eso me gusta. A nivel como más ligero, el documental de Desigualdad para Todos de Robert Reich, me parece buenísimo. Y déjame ver, en México sigan al Centro Espinosa Iglesias, es un centro que trabaja mucho el tema de desigualdad, un trabajo también el Colegio de México. Y pues creo que por ahí te diría que son como para mí, los puntos de referencia para entrarle a este tema. Por supuesto, también el Programa de Naciones Unidas tiene documentos sobre la desigualdad. México acaba de publicar su informe voluntario de los ODS y le dedicó, por supuesto, un capítulo, una sección al ODS 10 de desigualdad para que conozcan. Les recomiendo mucho ver ese informe, leerlo, porque tiene información muy útil de qué es lo que está pasando en México en este tema. Y creo que eso es lo que les puedo recomendar. Y Oxfam, también Oxfam hace trabajo muy bueno sobre estos temas.
Y a mí me encuentras en ProSociedad, en las páginas pueden buscar la página de Facebook o de Twitter de ProSociedad, del Instagram también. Y personalmente me encuentran en Twitter, que es como es mi portal público, ¿no? Desde donde yo me comunico, @carbauche, ahí es en donde me encuentro. Pero llevo un mes sin tuitar, te digo que me estoy desintoxicando. Se Y vale, pues se ya, vale. sí, sí, sí. Bueno, Excelente, pues muchísimas gracias a ambos. Antes de concluir con la sesión, todavía tenemos tiempo. Nos dejaron dos preguntitas aquí. Ambas claro. son casi iguales, entonces, vamos a responder esta que nos preguntó Octavio Escobedo. ¿Consideran que las actuales políticas públicas están encaminadas a romper con la desigualdad? ¿Tú qué dirías, Chelsea? Mm, no, o sea, para mí, al menos en el contexto de Jalisco o México, están dedicadas a satisfacer intereses, a buscar quedar bien con el otro, a generar como hasta cierto punto lucrar con ellas dentro de las Ujú. soluciones, dentro del contexto, pero no están encaminadas a disminuir la desigualdad o combatirla. Solamente lo que se busca son como medidas paliativas para poder asegurar un, para poder asegurar como un voto a la siguiente elección o un interés a futuro. Entonces sí creo que es un problema. ¿Y para ti? Para mí, creo que mayormente no. O sea, la respuesta principal sería no, si tuviera que decirlo. Creo que muchas de las leyes que se pasan en este país pasan por un proceso de cabildeo y muchas veces no sabemos en ese cabildeo quién tiene más poder para decidir estas leyes, ¿no? Entonces, pues sabemos que en México existen personas que han hecho su dinero también en función de estos privilegios y ellos van a proteger como sea posible esa situación, ese estatus de no libre competencia, por cierto, y van a proteger pues estos como oligopolios y van a generar las leyes de tal manera que les favorezcan lo más posible. Sin embargo, sí creo que ha habido algunas cosas que vale la pena resaltar. El trabajo que se está haciendo en salario mínimo me parece positivo. El trabajo que se está haciendo también para los derechos laborales me parece que vale la pena. Y algunas otras cosillas por ahí. Pero mayormente te diría que, como el ejemplo de Mario Kart, hoy en México las estrellitas se las sacan los que están ya acá arriba y las moneditas los que van en últimos lugares. Entonces no hay forma de que se empareje el piso. Excelente. Pues muchísimas gracias por sus respuestas y muchísimas gracias a ambos por su participación, por conectarse aquí el día de hoy. Creo que tanto yo como los que se llegaron a conectar en algún momento estaremos de acuerdo en que se tocaron temas súper importantes y que la verdad es que fue una plática súper atractiva. Ojalá la gente tenga oportunidad de darse una vuelta de vez en cuando para poder refrescar los temas que se hablaron aquí el día de hoy. Sobre las redes sociales, acabando el live, vamos a etiquetar tanto a Carlos como a Chelsea para que puedan ver todos cualquier duda personal que tengan o que quieran seguirlo simplemente porque les gustó la dinámica, cómo hablaban, la experiencia, lo que sea, pues ahí va a estar. Recordarle a la gente que estamos teniendo muchas actividades actualmente en Mar Adentro. Los miércoles a las 6 p.m. tenemos debate abierto, donde se toca el tema del live que tuvimos el jueves anterior. Es decir, el siguiente miércoles estaremos hablando de ODS, de reducción de las desigualdades. Entonces, pues buscamos esta vinculación para que la gente pueda seguir discutiendo los temas que ya estamos tocando. Entonces, pues eso sería todo por mi parte. Despedirme de ustedes y agradecerles una vez más. Adiós. Muy bien, gracias, mucho gusto. Muchísimas Hasta gracias, un luego. gusto. Buenas Bye. noches. Chao.